Cuando aquel ranchero viudo salió de su casa esa mañana, no imaginaba que se enfrentaría a la escena más cruel de su vida. Frente a él, sobre el río, una joven colgaba de una cuerda, y debajo de ella, los cocodrilos saltaban con las fauces abiertas, esperando un solo error para devorarla. Pero en ese instante, él tuvo que elegir, seguir de largo, o arriesgar su propia vida para salvar a alguien que no había visto nunca. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, porque verás que a veces un solo acto de valentía es capaz de devolverle el sentido a la vida. Yo era así. Despertaba antes que el sol, preparaba el café negro en la vieja cafetera de peltre, miraba la mesa vacía y recordaba que ya no había nadie esperándome. 3 años ya. 3 años desde que enterré a María y al pequeño Juan Pablo el mismo día. Una fiebre que llegó de la nada se los llevó a los dos en menos de una semana. El médico llegó demasiado tarde. Siempre llega demasiado tarde en el campo. Después del entierro, me prometí a mí mismo que seguiría adelante, que sacaría adelante el rancho, cuidaría los animales, sembraría, cosecharía. Pero no prometí sentir nada. Sentir duele demasiado. Así que me detuve. Me convertí en una sombra caminando por las mismas veredas cada bendito día. Me levantaba, trabajaba, comía sin hambre, dormía sin soñar. Los vecinos dejaron de visitarme, no por maldad, sino porque yo no les daba entrada. Respondía con monosílabos, evitaba mirar a los ojos, rechazaba invitaciones. Con el tiempo, me olvidaron. Y yo lo permití. El rancho estaba en las tierras de Veracruz, cerca de Alvarado. Tierra buena, pero aislada. El camino de tierra colorada cruzaba la propiedad y seguía por kilómetros hasta el pueblo más cercano. Era raro ver gente por ahí. A veces pasaba un camión cargado de leña, a veces un carro viejo levantando polvo, pero la mayor parte del tiempo solo silencio. El silencio y yo éramos viejos conocidos. Esa mañana de octubre, el calor ya pesaba antes de las 7. El cielo estaba limpio, demasiado azul, de ese modo que lastima la vista cuando uno mira de frente. Había ensillado a Trueno, mi caballo Bayo, muy temprano. Necesitaba revisar las cercas del Potrero Sur, cerca del río de las Ánimas. El ganado solía forzar la cerca cuando el agua bajaba y el pasto del otro lado parecía más verde. Trueno era un compañero fiel. Tenía casi 15 años, pelaje claro con manchas oscuras en las patas. Un caballo manso, pero listo. Conocía cada palmo de esa tierra tanto como yo. Cuando lo monté, sentí el cuerpo caliente del animal, el olor a sudor y cuero mezclado con el perfume de la hierba seca que venía del pasto. Seguí por la vereda que bordeaba la propiedad. El sol iba subiendo despacio, pintándolo todo de dorado. El polvo rojo se levantaba con cada paso de Trueno. El sonido de los cascos en la tierra apisonada era rítmico, casi hipnótico. No tenía prisa, ya nunca la tenía. Pasaba por ahí cada mes, haciendo el mismo trayecto. Conocía cada árbol, cada curva, cada piedra del camino. Era todo tan igual que a veces ni prestaba atención a lo que veía. Solo dejaba que el cuerpo fuera en automático mientras la cabeza se quedaba vacía. Pero esa mañana algo era distinto. Primero lo noté por el silencio, un silencio equivocado. Los pájaros que siempre cantaban en los manglares cerca del río estaban mudos. Trueno también lo sintió. Acortó el paso sin que yo se lo pidiera, con las orejas girando hacia adelante, atento. Los caballos saben cuando algo no anda bien. Después lo oí. Un sonido bajo al principio. Casi un murmullo. Pensé que era el viento entre las hojas, pero no había viento. El aire estaba quieto, pesado. El sonido volvió. Más claro esta vez. Era una voz. No, era más que eso. Era un grito ahogado. Un grito de puro desespero. Tiré de las riendas. Trueno se detuvo al instante. Me quedé inmóvil.
tratando de localizar de dónde venía. Mi corazón, que desde hace 3 años latía al mismo ritmo lento y cansado, empezó a acelerarse. El grito volvió. Ahora estaba seguro. Venía de la dirección del río. Algo dentro de mí, algo que yo creía que había muerto junto con María y Juan Pablo, despertó. Era instinto, era humanidad, era esa cosa que hace que un hombre deje todo y corra cuando escucha a alguien pidiendo auxilio. Toqué a Trueno con los talones, salió disparado. La maleza se hizo más densa cuando dejé el camino y seguí hacia el río. Ramas bajas me azotaban la cara. Las espinas rasgaban la manga de mi camisa. No me importó. El grito continuaba, cada vez más desesperado, cada vez más cerca. Cuando llegué a la orilla, lo que vi me hizo tirar de las riendas con tanta fuerza que Trueno casi se encabrita. En medio del río de las ánimas, suspendido a unos 3 metros sobre el agua turbia, había un cuerpo. Una mujer joven, las muñecas atadas con una cuerda gruesa, sujeta a un tronco inmenso que atravesaba el río de orilla a orilla. El tronco debió caer ahí en alguna tormenta antigua y se quedó enganchado entre las piedras. Ella estaba colgada como un peso muerto, los brazos estirados sobre la cabeza, el cuerpo balanceándose levemente. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Eran los cocodrilos. 2. Enormes. El agua explotaba cuando saltaban, con las fauces abiertas mostrando hileras de dientes blancos y afilados. Subían alto, muy alto, casi alcanzando sus pies. A cada salto, ella gritaba. A cada grito, jalaba su cuerpo hacia arriba con una fuerza que no sabía de dónde salía. Pero la fuerza se le estaba acabando. Se notaba en sus brazos temblorosos, en su rostro contraído por el dolor, en sus dedos blancos de tanto sujetar su propia vida. No iba a aguantar mucho más. Por un segundo terrible que me avergüenza hasta hoy, pensé en irme. Pensé que no era problema mío. Pensé que yo ya había sufrido demasiado, perdido demasiado, y que no podía involucrarme con la tragedia de alguien más. Pero entonces ella me vio. Nuestros ojos se encontraron a la distancia. Estaba lejos, pero lo vi. Vi el desespero, vi el miedo, vi la súplica silenciosa, y vi a mi hijo en esos ojos. Juan Pablo tenía apenas 6 años cuando murió. En sus últimos momentos, febril y delirante, me miró de la misma forma, pidiendo una ayuda que no pude darle, pidiendo una salvación que no llegó a tiempo. No de nuevo. Hoy no. Bajé de Trueno de un salto. Mis manos temblaban mientras desataba la reata que siempre cargaba enrollada en la montura. Era una soga buena, resistente, de las que aguantan el peso del ganado. Tenía que aguantar. La orilla del río era empinada, piedras resbalosas cubiertas de lama verde. El agua corría rápida ahí, más profunda de lo que parecía, y los cocodrilos, los malditos cocodrilos, seguían saltando. ¡Aguanta!, grité con la voz saliendo ronca después de tanto tiempo en silencio. «Te voy a sacar de ahí». Ella no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos desorbitados, llenos de una esperanza tan frágil que dolía verla. Amarré un extremo de la reata a un tronco grueso en la orilla. Lo probé 3 veces para estar seguro. Con el otro extremo hice un lazo grande. Tenía que atinarle. No tenía derecho a fallar. Los cocodrilos saltaron de nuevo. Esta vez uno de ellos rozó su pie. Ella soltó un grito que rasgó el aire. La cuerda que sujetaba sus muñecas crujió fuerte. Las fibras empezaron a soltarse. Se iba a caer. No había tiempo para planear, no había tiempo para pensar, solo había tiempo para actuar. Sujeté el lazo, apunté y lo lancé con toda la fuerza que tenía. Fallé. La soga cayó al agua a medio metro de ella. Los cocodrilos se giraron al instante, atraídos por el movimiento. Jalé la reata de vuelta, rápido, con el corazón martilleando en el pecho. Una vez más, susurré para mí mismo. Solo una vez más. Apunté de nuevo, respiré hondo y lancé.
Esta vez el lazo pasó sobre su cabeza y cayó alrededor del tronco, justo arriba de donde estaba amarrada. Jalé. Se apretó. «Sujétate de la soga», grité. «Cuando te diga, sueltas las manos y te agarras de ella, yo te voy a jalar». Ella asintió con la cabeza. No sé si era un sí o un no, no importaba. Era lo único que teníamos. Sujeté la reata con las dos manos. Afiancé los pies en la tierra. Sentí cada músculo de mi cuerpo, dormido por 3 años de vida sin sentido, despertar de golpe. «¡Ahora!», bramé. Ella soltó y cayó, pero el lazo aguantó. Se aferró a la reata en el último instante, las manos resbalando, el cuerpo golpeando contra el tronco. Empecé a jalar. Jalaba con brazos que no usaba bien desde hacía años. Jalaba con la espalda doliéndome. Jalaba con un desespero que creía haber enterrado con mi familia. Los cocodrilos se dieron cuenta. Avanzaron. Ella estaba a 2 metros de la orilla cuando uno de ellos saltó y atrapó la basta de su pantalón. Ella gritó. Yo jalé más fuerte, la tela se rasgó, se soltó, más tirones, más fuerza, más desespero, 1 metro, medio metro, y entonces ella estaba en la orilla, cayendo de rodillas en la tierra colorada, tosiendo agua del río, temblando entera. Solté la reata, mis manos estaban en carne viva, no lo sentí. Ella estaba viva. Caí de rodillas a su lado con la respiración entrecortada. El mundo dio vueltas. Por un momento creí que me iba a desmayar, pero entonces ella se giró hacia mí. Joven. No debía tener más de 25 años. Cabello oscuro pegado al rostro. Ojos castaños enormes, aún llenos de terror. Marcas rojas en las muñecas donde la cuerda había cortado la piel. Ropa empapada, rasgada. Y en esos ojos, además del miedo, vi algo que me rompió por dentro. Gratitud. Gracias, susurró ella con la voz quebrada. Gracias por no haberse ido. No pude responder. Tenía la garganta cerrada, porque en el fondo yo sabía la verdad. Estuve a punto de irme. Casi la dejo morir. Y ese pensamiento, en ese momento, mientras miraba esa vida que acababa de salvar por un pelo, me hizo darme cuenta de algo terrible. Había pasado 3 años tan muerto por dentro, que casi dejo que otra persona muriera por fuera. El sol seguía subiendo en el cielo limpio de Veracruz. Trueno esperaba paciente unos metros atrás. El río seguía corriendo, indiferente, y allí, en esa orilla de tierra roja, 2 extraños se miraban, uno que había olvidado lo que era estar vivo, y otra que acababa de escapar de la muerte. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero en ese momento ambos empezamos a respirar de nuevo. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, hay apoyo gratuito disponible. La marca de la crueldad. Nos quedamos allí por minutos que parecieron horas. Ella temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. No era solo por el frío del agua. El día ya estaba caliente, con el sol pegando fuerte. Era el choque, el cuerpo reaccionando al terror, al casi fin, a esos segundos colgada sobre la muerte con fauces llenas de dientes intentando arrancarla del mundo. Me quité mi camisa de manga larga, quedándome solo con la de abajo. Se la puse sobre los hombros con cuidado, sin tocarla más de lo necesario. Ella apretó la tela contra su cuerpo, encogiéndose como una niña asustada. ¿Está herida?, pregunté, con la voz todavía extraña en mis propios oídos. Hacía tanto tiempo que no conversaba de verdad con nadie, que las palabras salían ásperas, torpes. Ella sacudió la cabeza, pero cuando intentó mover los brazos, soltó un gemido bajo de dolor. Tenía las muñecas en carne viva. La cuerda había cortado profundo, dejando marcas moradas que se convertirían en llagas feas si no se atendían pronto. Necesito ver eso, dije, extendiendo la mano despacio. Ella retrocedió por instinto, con los ojos ensanchándose de nuevo por el miedo. Lo entendí de inmediato. No confiaba. No podía confiar. Alguien la había amarrado a ese tronco.
Alguien la había dejado allí para morir devorada. Alguien había hecho eso a propósito, con una frialdad y una crueldad que yo ni siquiera alcanzaba a comprender. ¿Por qué alguien haría algo así? No voy a lastimarla, dije, manteniendo la voz calmada y las manos a la vista. Solo quiero limpiar esas heridas. Traigo agua limpia en el guaje. Pero si no quiere, está bien. Me miró durante largos segundos, estudiando mi rostro buscando algo, buscando saber si podía creer, si yo era distinto de quien le había hecho eso. Finalmente, extendió los brazos, temblando todavía, pero los extendió. Tomé el guaje que estaba amarrado a la montura de Trueno. El caballo se había acercado solo, curioso, con las orejas atentas. Los caballos sienten esas cosas, sienten cuando hay problemas, cuando hay peligro, cuando alguien está sufriendo. Volví y me arrodillé frente a ella. Vertí agua en sus muñecas con cuidado, lavando la sangre mezclada con lodo. Ella se mordió el labio inferior, aguantando el gemido. Las heridas eran profundas. La cuerda había raspado hasta la carne en algunos puntos. Esto se va a infectar si no se cuida bien, dije, más para mí que para ella. Necesito llevarla a algún lugar. ¿Tiene familia cerca? ¿Alguien que pueda...? No. La palabra salió seca, definitiva, cargada de algo que yo reconocí porque ya lo había sentido. Soledad. No tiene a nadie, insistí mientras seguía limpiando las heridas. No tengo a nadie, repitió ella, con la voz quebrándose un poco. No tengo nada. Terminé de limpiar lo que pude con el agua que tenía. Necesitaba algo para cubrir las heridas y evitar que les entrara suciedad. Rasgué la basta de mi propia camiseta, haciendo tiras de tela. No era lo ideal, pero servía. Comencé a enrollar el trapo alrededor de sus muñecas, haciendo una presión suave. Ella observaba cada uno de mis movimientos con atención, como si todavía esperara que yo hiciera algo malo. No la culpaba. ¿Cómo terminó ahí? Pregunté bajo, sin mirarla a los ojos. A veces es más fácil hablar cuando no hay que sostener la mirada. Silencio. Terminé de amarrar el último trapo. Las vendas improvisadas ya se estaban manchando de rojo, pero aguantarían por ahora. No tiene que contarme, añadí rápido. Solo intento entender. Alguien le hizo esto. Alguien la amarró ahí. Fue él, susurró ella tan bajo que casi no la oí. ¿Quién? Mi padrastro. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras pesadas. Sentí algo apretarse en mi pecho. Rabia. Una rabia que no sentía hacía mucho tiempo. Una rabia que había guardado tan profundo que creí que nunca volvería a sentir nada parecido. ¿Su padrastro le hizo esto? Repetí, necesitando estar seguro de que había entendido bien. Ella asintió, abrazando sus propias rodillas, haciéndose aún más pequeña. Mi mamá murió hace 6 meses. Me quedé sola con él. La voz le falló. Él dijo que yo tenía que casarme con su hijo, un hombre de 40 años. Yo tengo 22. Dijo que era para pagar una deuda, que yo se lo debía a su familia por todo lo que hicieron por mí y por mi madre. Cerré los ojos. Conocía historias así. En el campo, lejos de todo, algunas personas creían que podían hacer lo que quisieran, que podían decidir sobre la vida de los demás, que podían usar a la gente como moneda de cambio. Yo me negué, continuó ella, con las palabras saliendo más rápido ahora, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Dije que no me casaría, que me iría, que buscaría trabajo en otro lado. Él se puso furioso. Dijo que era una ingrata, que tenía que aprender a obedecer. Anoche me agarró mientras dormía. Me amarró la boca, las manos. Me echó a un carro y manejó hasta aquí. Conocía este lugar. Dijo que me iba a dar una lección. Que si yo no iba a servir no iba a servir de nada. Para mi familia yo ya no valía. Se detuvo, con la respiración agitada y los ojos empañados. Él me amarró a ese tronco antes de que saliera el sol. Dijo que los cocodrilos se encargarían del problema,
que nadie encontraría mi cuerpo jamás, que todos pensarían que me escapé y que no había vuelta atrás. El coraje creció dentro de mí, mezclado con asco, con incomprensión. ¿Cómo alguien podía hacer algo así? ¿Cómo alguien miraba a otra persona, a una muchacha a la que debía cuidar, y decidía que merecía morir devorada por cocodrilos solo porque no quiso casarse con quien le ordenaron? Se fue riendo. Terminó ella, con la voz apenas como un hilo. Escuché el motor del coche alejarse, y después me quedé sola, horas sola, esperando a que saliera el sol, esperando a que los cocodrilos despertaran, esperando la muerte. Tragué saliva. No sabía qué decir. ¿Qué palabras sirven para algo así? ¿Qué consuelo existe para alguien que pasó horas colgada sobre su propia muerte? ¿Cómo te llamas?, pregunté al fin. Julia, respondió ella. Julia Santos. Julia, repetí, probando el nombre. Yo soy Antonio, Antonio Herrera. Mi rancho queda a unos 5 kilómetros de aquí. Ella asintió, pero no dijo nada. Miré al cielo. El sol ya estaba alto. Debían ser casi las 9 de la mañana. Se me había ido la mañana entera desde que escuché aquel primer grito. Sentí que el cansancio me caía encima, el peso de lo ocurrido, pero no podía parar todavía. Necesitas un médico, dije. Esas heridas hay que limpiarlas bien. Tal vez necesites puntos, y tienes que comer, beber agua, descansar. No hay hospital cerca, pero hay una clínica en Villa Cristal. Está a 20 kilómetros. Puedo llevarte en el caballo, pero vamos a tardar. Ella me miró otra vez con ojos asustados. ¿Y si me está buscando?, preguntó. ¿Y si descubre que no morí? Él Lo va a intentar de nuevo. Lo pensé, tenía razón. El hombre que hizo aquello no iba a aceptar así nada más que ella sobreviviera. Los hombres así no aceptan perder el control. Puedes quedarte en mi rancho, dije antes de pensarlo bien. Al menos hasta que sepamos qué hacer, hasta que te pongas más fuerte. Las palabras salieron solas. No lo había planeado. No había pensado en las consecuencias. Pero en cuanto lo dije, supe que era lo correcto. Ella me miró sorprendida. «¿No, por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». Era una buena pregunta. ¿Por qué lo hacía? Yo había pasado 3 años evitando a la gente, evitando el contacto, evitando cualquier cosa que me hiciera sentir algo. Pero mirándola ahí, con mi camisa sobre los hombros, con las muñecas vendadas con retazos de mi propia playera, con esa mirada de quien ha visto el fondo del abismo y sobrevivido de milagro, lo entendí. «Porque alguien tenía que estar aquí hoy», respondí. «Y me tocó a mí. No fue casualidad. Y si te dejo ir ahora, sola, herida y sin tener a dónde correr, ¿de qué sirvió haberte salvado?». Ella no respondió, pero vi algo cambiar en sus ojos. La desconfianza seguía ahí, pesada, pero se abrió una pequeña grieta de algo más, esperanza tal vez, o solo el alivio de no estar más sola. «¿Puedes montar?», pregunté levantándome y ofreciéndole la mano. Miró mi mano, dudó, y luego la tomó. Su mano estaba helada a pesar del calor. La ayudé a levantarse. Las piernas le fallaron un poco por la debilidad de haber estado tanto tiempo colgada, por tanto miedo y tanto esfuerzo para no caer. La sostuve del brazo hasta estar seguro de que estaba firme. Acerqué a Trueno. El caballo miró a Julia con esos ojos grandes y mansos. Ella estiró la mano tocándole el hocico. Trueno resopló bajito, aceptando el cariño. «Es muy bonito», dijo ella, y fue lo primero que dijo que no era sobre dolor o miedo. «Es un buen caballo», asentí. «Nos llevará a casa sin problema». Qué palabra tan extraña. Casa. No la usaba así desde hacía mucho. Para mí, el rancho era solo el lugar donde existía. No era un hogar, no era mi casa. Era solo una estructura de madera y ladrillo donde dormía y despertaba. Pero diciéndoselo a ella, se sintió distinto. Ayudé a Julia a subir.
Gimió bajo de dolor al mover los brazos, pero logró sujetarse. Me monté detrás de ella, tomando las riendas. Se puso tensa al principio, con el cuerpo rígido, pero cuando Trueno empezó a caminar a paso lento, se relajó un poco. Salimos de ahí, dejamos atrás el río con sus cocodrilos, dejamos el tronco maldito donde se quedó colgada horas esperando morir, dejamos ese lugar de horror. Pero mientras cabalgábamos por la vereda de tierra colorada, con el sol pegándonos en la espalda y Trueno siguiendo el ritmo calmo que se sabía de memoria, pensé en algo que me inquietó. Su padrastro conocía ese lugar. Conocía el río, conocía a los cocodrilos, había planeado aquello, y los hombres que planean un asesinato no se rinden fácil. Miré hacia atrás una vez, hacia los árboles, hacia la curva del camino, hacia los lugares donde alguien podía estar escondido observando. Nada. Pero la mala sensación no se fue. Había salvado a Julia de la muerte inmediata. La había sacado de las fauces de los cocodrilos. Le había dado mi palabra de que estaría segura. Pero ahora, cabalgando de vuelta al rancho con una muchacha a la que alguien quería muerta, me di cuenta de que tal vez me había metido en algo más grande de lo que imaginaba. No importaba. Ya estaba decidido. Hace 3 años no pude salvar a mi familia. Llegué demasiado tarde. El médico llegó demasiado tarde. Todos llegamos demasiado tarde. Pero hoy, por algún milagro, por algún destino torcido o alguna fuerza que no entendía, yo había llegado a tiempo. Y no iba a desperdiciar eso. Toqué a Trueno con los talones. Aceleró un poco el paso. El rancho todavía estaba lejos, pero a cada paso estaba más cerca. Detrás de mí, Julia no dijo nada. Solo se sujetaba fuerte, con la respiración todavía irregular y el cuerpo temblando de vez en cuando. Viva, estaba viva. Y mientras el sol seguía subiendo en el cielo limpio de Jalisco, llevándose las sombras de la mañana, sentí algo que no sentía hace 3 largos años. Propósito. Raíces en la tierra seca. El rancho apareció en el horizonte después de casi 1 hora de cabalgata. No era la gran cosa. Una casa sencilla de 3 piezas, paredes encaladas que ya necesitaban una mano de pintura, un portal de madera al frente con 2 sillas viejas que yo nunca usaba, el corral al fondo con media docena de vacas y un toro viejo, el gallinero del lado izquierdo de donde venía el cacareo constante de las gallinas. Una huerta pequeña con mangos, guayabas y algunos árboles que mi esposa había plantado, todo cercado por el potrero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tierra roja, pasto dorado quemado por el sol, algunos árboles dispersos dando sombra al ganado. A lo lejos, la sierra azulada en el horizonte. Era poco, era simple, pero era mío, o lo había sido. En los últimos 3 años se había convertido solo en el lugar donde existía. Julia no dijo nada cuando vio el rancho, pero sentí que se relajaba un poco más. Tal vez porque se veía pacífico, tal vez porque estaba lejos de todo, tal vez porque, después de pasar la noche amarrada esperando la muerte, cualquier lugar con paredes y techo parecía un palacio. Detuve a Trueno frente a la casa. Desmonté primero y luego la ayudé a bajar. Las piernas le temblaron cuando tocaron el suelo. La sostuve del brazo hasta estar seguro de que no se caería. «Ven», dije, señalando el portal. «Tienes que sentarte, descansar». Me siguió despacio, mirando a su alrededor con ese gesto de quien espera que el peligro salte de cualquier rincón. Conocía esa mirada. Los animales heridos miran así, siempre alerta, siempre listos para huir. Abrí la puerta principal. No le echaba llave nunca. No había motivo. ¿Quién iba a robar un rancho aislado en medio de la nada? Y si robaban, que se llevaran lo que quisieran. Nada de lo que había ahí valía más que los recuerdos y el dolor. El interior estaba oscuro y fresco. Las ventanas cerradas mantenían el calor fuera. Olía a casa cerrada, al lugar donde solo vive una persona. No estaba sucio.
Yo mantenía todo limpio por costumbre, pero estaba vacío, sin vida. La sala tenía un sofá viejo cubierto con una manta que María había tejido, una mesa de centro sin nada encima, un estante con algunos libros polvorientos. En la pared, la foto de la boda. María y yo jóvenes, sonriendo. Siempre quitaba la foto de su lugar y la guardaba en el cajón, pero al día siguiente volvía y la ponía de nuevo. Era un ciclo que repetía cada semana. Quitarla, guardarla, extrañarla, ponerla otra vez. Julia entró despacio, con los pies descalzos. Había perdido las chanclas en el río, dejando huellas de tierra en el piso de cemento pulido. Miró a su alrededor, pero no preguntó nada. Solo se quedó ahí parada, con cara de pérdida. «Siéntate», dije, señalando el sofá. «Voy por cosas para limpiar bien esas heridas». Se sentó en la orilla, con la espalda recta y las manos en el regazo. Todavía llevaba mi camisa sobre los hombros. Su cabello oscuro se había secado, pero estaba lleno de nudos y hojas. Fui al baño pequeño del pasillo. Abrí el botiquín viejo sobre el lavabo. Había gasas, cinta, alcohol, algodón, cosas básicas que todos en el campo tenemos porque el médico queda lejos y uno aprende a curarse solo. También tomé una toalla limpia y una palangana. La llené de agua en la pila del patio. Agua de pozo, siempre helada. Regresé a la sala con todo en los brazos. Julia no se había movido. Seguía sentada de la misma forma, mirando sus propias manos vendadas con los trapos improvisados que ya estaban empapados de sangre seca. Puse todo en la mesa de centro y me arrodillé frente a ella. Me miró con esos ojos todavía llenos de cautela asustada. «Va a arder», le advertí tomando el alcohol. «Pero hay que limpiar bien o se va a infectar». Ella asintió. Le quité los trapos despacio. Apareció la carne viva, roja e irritada. Tomé algodón, lo mojé con alcohol y empecé a limpiar. Ella apretó los labios, contuvo la respiración, pero no se quejó. Solo dejó que las lágrimas rodaran en silencio. Limpié ambas muñecas con cuidado, quitando toda la suciedad y el resto de sangre. Después puse gasa limpia y la aseguré con cinta. No era trabajo de enfermero, pero era lo mejor que podía hacer. «Listo», dije cuando terminé. «Hay que cambiar esto a diario hasta que cierre, y si empieza a doler mucho o se siente caliente, es señal de infección. Entonces tendremos que ver cómo llegar a la clínica». «Gracias», murmuró ella. Me levanté y fui a la cocina. El estómago me rugió. No había desayunado nada todavía. Seguramente ella tampoco. Abrí el viejo refrigerador que hacía un ruido de motor cansado. Había huevos, queso, un pedazo de longaniza y pan que yo mismo había horneado hacía 2 días. Puse la sartén en el fogón de leña. Eché unas astillas y encendí el fuego. Prendió rápido, chisporroteando. Freí los huevos, calenté la longaniza y corté rebanadas gruesas de pan. Preparé café de olla en la cafetera de peltre. Servirle comida a alguien. ¿Cuándo había sido la última vez? No me acordaba. Desde que me quedé solo, cocinaba apenas para no morirme de hambre. Comía parado, directo de la olla a veces. No había razón para poner la mesa, usar platos bonitos o hacer más que lo básico. Pero ahora serví todo en platos. Los acomodé en la mesa pequeña de la cocina. Saqué 2 tazas para el café. «Julia», llamé. «Ven a comer». Apareció en la puerta de la cocina, pareciendo todavía una sombra. Miró la mesa con esa expresión de quien no cree lo que está viendo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», pregunté. «Ayer, en la mañana», respondió bajito. «Más de 24 horas. 24 horas de terror, de ser amarrada, echada a un coche, colgada sobre cocodrilos y casi morir. Y con el estómago vacío. Entonces, siéntate y come», dije, algo torpe con mi propia amabilidad. «Necesitas fuerzas». Se sentó, tomó el tenedor con cuidado, con las manos vendadas dificultando el movimiento. Cortó un trozo de huevo y se lo llevó a la boca.
Masticó despacio, luego más rápido, y entonces ya estaba comiendo de verdad, con el hambre de quien ha pasado demasiado tiempo sin probar bocado. Yo comí también, en silencio. El sonido de los cubiertos, del café al sorberlo, de las sillas crujiendo, era extraño. Hacía tiempo que la cocina no tenía esos sonidos. Hacía tiempo que no había otra presencia allí. Terminamos casi al mismo tiempo. Limpió el plato con el último pedazo de pan. Se bebió el café hasta el fondo de la taza. «Gracias», dijo de nuevo. Parecía ser lo único que sabía decir. «No tienes que agradecer a cada rato», respondí. «Estás aquí porque tienes que estar. Así de simple». Pero no era simple. Nada de esto lo era. Yo lo sabía. Ella lo sabía. «Debes estar cansada», dije levantándome y recogiendo los platos. «Hay un cuarto allá. Era de mi...» Me detuve. Respiré. «Era de mi hijo. Puedes usarlo. Tiene cama y sábanas limpias. Puedes descansar». Me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «¿Y usted?», preguntó. «¿Yo?», repetí sin entender. «¿Usted no va a dormir? También debe estar cansado». Era una atención extraña viniendo de alguien que acababa de pasar por lo que ella pasó. Preocuparse por otro cuando ella misma estaba destruida. «Voy a encargarme de unas cosas», dije. «Tengo que soltar a Trueno en el potrero, darles de comer a los animales, revisar las cercas. El trabajo del rancho no espera». No era solo eso. La verdad era que yo no sabía quedarme quieto. Si me quedaba quieto, pensaba. Si pensaba, recordaba. Si recordaba, sentía. Y sentir era peligroso. «El cuarto es ese al fondo del pasillo», señalé. «La puerta de la derecha. El baño está del lado izquierdo. Hay toallas limpias en el mueble. Puedes bañarte si quieres. Debe haber ropa de...» Me detuve otra vez. «Debe haber ropa que te quede en el armario. Ropas de María. Todavía estaban todas ahí. Nunca pude regalarlas. Nunca pude tirarlas. Seguían colgadas en el armario de nuestro cuarto como fantasmas». Julia asintió y se levantó despacio. Cruzó la sala, entró al pasillo y se detuvo frente al cuarto que le había indicado. La puerta estaba cerrada. Había estado cerrada por 3 años. Me miró como pidiendo permiso. Asentí con la cabeza. Abrió la puerta. El cuarto de Juan Pablo estaba exactamente como él lo había dejado. La cama individual con sábanas azules. El estante con los cochecitos de juguete. Dibujos pegados en la pared. Cuentos infantiles apilados en el suelo. Julia se quedó parada en la puerta, observando. No entró. Solo miró. «Su hijo», dijo bajito. No era una pregunta. «Lo era», confirmé con la voz más ronca de lo que quería. «Murió hace 3 años. Él y su madre. Por la fiebre». «Lo siento mucho», susurró. Es la frase que todos dicen, la frase que no cambia nada. Pero viniendo de ella, de alguien que también conocía la pérdida, sonó distinto. Sonó de verdad. «Puedes usar el cuarto», dije. «No tiene sentido que esté cerrado. Y tú necesitas descansar». Finalmente entró, despacio, como si pisara terreno sagrado. Se sentó en la orilla de la cama. Los resortes rechinaron, un sonido que no escuchaba desde hacía 3 años. «Te dejo», dije, dándome la vuelta para salir. «Antonio», me llamó. Me detuve y me volví. «Ese hombre», comenzó con la voz temblorosa. «Mi padrastro, no se va a rendir, me va a buscar. Y cuando descubra que no morí, va a venir por mí. Usted entiende eso. ¿Entiende lo que significa?» Se subió. Encendió el motor. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y gritó. «Va a salir de ahí tarde o temprano. Y cuando salga, la estaré esperando. Dile que no puede esconderse para siempre». Aceleró. La camioneta salió levantando una polvareda, los faros bailando en la brecha llena de baches, hasta que se perdió en la oscuridad. Me quedé allí parado, con el machete todavía en la mano, el corazón aún latiendo con fuerza. La puerta detrás de mí se destrabó.
Julia salió corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Se fue, dijo más como afirmación que como pregunta. Se fue, confirmé. Por ahora. Me abrazó. Fue súbito, inesperado. Se aferró a mi brazo con fuerza, escondiendo el rostro en mi hombro, con el cuerpo temblando. No sabía qué hacer. Hacía 3 años que nadie me abrazaba. 3 años sin contacto humano, más allá de un apretón de manos. Despacio, torpemente, puse el brazo libre alrededor de ella. La dejé llorar. Y allí, en ese porche, bajo el cielo lleno de estrellas, entendí algo. La guerra había comenzado, y yo había elegido mi bando. Cuando la tormenta toca a la puerta, la noche pasó despacio. Julia no quiso volver al cuarto. Dijo que tenía miedo de cerrar los ojos y despertar con aquel hombre encima de ella. Dijo que prefería quedarse en la sala donde podía oír cualquier ruido, cualquier movimiento. No discutí. Le di una cobija y una almohada. Se acurrucó en el sofá, con las rodillas contra el pecho y los ojos fijos en la puerta principal, como si esperara que en cualquier momento alguien fuera a derribarla. Me senté en la mecedora que estaba en el rincón, la misma mecedora donde María amamantaba a Juan Pedro, la misma donde yo me sentaba a leerle cuentos antes de dormir. Habían pasado 3 años sin que me sentara en ella. Dolía demasiado. Pero esa noche me senté. Sostuve el machete en el regazo. Me quedé allí, despierto, atento a cada sonido de la noche. El viento en los árboles, los grillos, el crujido de la madera vieja de la casa, trueno relinchando en el corral. Cada ruido me ponía tenso, alerta, pero nada pasó. Las horas transcurrieron. Julia acabó quedándose dormida ahí mismo, sentada, con la cabeza cayendo de lado y la respiración volviéndose más profunda. Incluso dormida parecía asustada. Tenía pesadillas. Vi sus ojos moviéndose bajo los párpados cerrados. Sus manos se contraían. Su boca murmuraba palabras que no se entendían. Cuando el primer resplandor del día empezó a aparecer por la ventana, me levanté con cuidado para no hacer ruido. Cubrí bien a Julia con la cobija que se le había resbalado. Se movió, pero no despertó. Salí al porche. El cielo aún estaba morado, ese tono de antes de que salga el sol. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Respiré hondo. La camioneta del padrastro no había vuelto. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Esto apenas comienza. Tenía razón, lo sabía. Hombres de ese tipo no se rinden, no aceptan perder. Iba a volver, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero volvería, y cuando lo hiciera, traería compañía. Necesitaba prepararme, necesitaba pensar. Bajé del porche y caminé hasta el cobertizo donde guardaba las herramientas. Dentro había de todo: martillo, clavos, alambre de púas, cadenas, candados viejos. Cosas acumuladas de años trabajando en el rancho. Agarré lo que necesitaba, volví a la casa, pasé la mañana reforzándola. Puse trancas nuevas en la puerta principal y en la trasera. Trancas gruesas de metal que había comprado hace años, pero que nunca había usado. Clavé tablas en las ventanas de la sala, dejando solo rendijas para ver hacia afuera. No se veía bien, mas era funcional. Transformé la casa en una fortaleza improvisada. Julia despertó cuando el sol ya estaba alto. Se acercó a la puerta, con los ojos hinchados de un mal sueño y el cabello revuelto. Miró las tablas en las ventanas, las trancas nuevas. «¿Tienes miedo de que vuelva?», dijo. No era una pregunta. «Me estoy preparando para cuando vuelva», corregí. «Hay una diferencia». Ella no respondió. Solo se quedó allí parada, abrazándose a sí misma, pareciendo aún más pequeña con la ropa grande que le había prestado. «Voy a poner café», dije, guardando el martillo. «Y después tenemos que hablar». Fuimos a la cocina. Hice café cargado, bolillos a la plancha y huevos revueltos. Comimos en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Cuando terminamos, hice a un lado mi taza y la miré directamente. «Julia»,
empecé. Necesito que me cuentes todo. Todo sobre ese hombre, sobre su familia, a quién conoce, dónde vive, a qué se dedica. Cualquier información puede servir. Ella se mordió el labio inferior. Sus dedos jugaban nerviosos con el asa de la taza. Se llama Renato, comenzó despacio. Renato Guzmán. Vive en el mismo Matehuala, en un barrio a las afueras. Trabaja con camiones. Fleta ganado, a veces madera. Conoce a mucha gente. Tiene fama de ser pesado, de no dejarse de nadie. ¿Y su familia? Tiene 2 hermanos, uno mayor y otro más joven. Los 3 siempre andan juntos. Todo lo hacen juntos. Beben juntos. Trabajan juntos. Se meten en problemas juntos. ¿Qué tipo de problemas? Julia vaciló. Dicen que andan en malos pasos, dijo bajito. Robo de ganado, venta de madera ilegal. Una vez hubo una riña en una cantina y el hermano mayor casi mata a un tipo. La policía no hizo nada. Nunca les hacen nada. Creo que o les tienen miedo o les pagan para que no vean. Cada palabra que decía hacía que la situación pareciera peor. No era solo un hombre, era una familia entera de criminales, con conexiones, con poder. ¿Y su hijo? Pregunté. ¿Ese con el que querían casarte? Marcos, casi escupió el nombre. Es hijo de una relación anterior de Renato. Tiene 42 años. Es peor que el padre. Bebe demasiado. Se pone violento con todos cuando está borracho. Ya estuvo casado 2 veces. Las 2 mujeres le huyeron. Una desapareció, nadie sabe a dónde. De la otra dicen que apareció en un hospital en San Luis Potosí toda golpeada. Pero nunca puso la denuncia. Cerré los ojos. Respiré hondo. Intenté controlar la rabia que me hervía por dentro. Iban a casar a esta muchacha con un monstruo así. Iban a entregarla como si fuera mercancía. Julia, dije después de un minuto, ¿sabes de algún lugar a donde podamos ir? ¿Algún lugar seguro? ¿Algún pariente lejano, amigo, quien sea? Ella sacudió la cabeza. No tengo a nadie, repitió lo que ya me había dicho antes. Mi madre era hija única. Mis abuelos murieron cuando yo era pequeña. Del lado de mi padre no conozco a nadie. Y amigos, esbozó una sonrisa triste. Renato se aseguró de que no tuviera amigos. Decía que la amistad era cosa de vagabundas, que una mujer de su casa no salía. Prisionera. Había sido prisionera toda su vida. Está bien, dije. Entonces nos quedamos aquí, pero tendremos que ser listos. ¿A qué te refieres? Me levanté y fui hacia la ventana de la cocina, que aún no tenía tablas. Miré hacia afuera, a la inmensidad del rancho, a la brecha de tierra roja, al cielo abierto. Este rancho está aislado, expliqué. Está lejos de todo. Eso puede ser bueno o malo. Bueno porque nadie se acerca sin que lo veamos venir desde lejos. Malo porque si viene mucha gente, no hay a dónde correr. No hay vecinos para pedir ayuda. No hay patrulla que llegue a tiempo. Entonces estamos atrapados, concluyó ella con la voz temblorosa. No, me giré para mirarla. Estamos preparados. Hay una diferencia. Pasé el resto de la mañana enseñándole a Julia sobre el rancho. Le mostré dónde estaba todo. Los caminos, los escondites, la puerta trasera que daba a un monte denso donde uno se podía perder si era necesario. El granero donde había una trampilla vieja que llevaba a un sótano pequeño que yo usaba para guardar papas y cebollas. Si algo pasa, le instruí, si te digo que corras, vienes aquí, bajas a este sótano, cierras la trampilla y te quedas callada. No salgas sin importar lo que oigas allá arriba. ¿Entendido? Estaba pálida, pero asintió. No hará falta. Intenté tranquilizarla, pero la mentira sonó falsa incluso para mí. Solo es precaución. El día fue pasando. El calor aumentó. El cielo se puso blanco de lo caliente que estaba. Ningún carro pasó por la brecha. Ningún ruido extraño. Nada. Pero la mala espina no se me quitaba.
Al final de la tarde, cuando el sol empezó a bajar, noté las nubes. Venían del oeste, oscuras, pesadas, cargadas, nubes de tormenta, de esas que traen aguaceros fuertes, viento, rayos, de esas que en el campo pueden tumbar árboles, inundar caminos y dejar todo a oscuras. Julia también las vio. «Va a llover», dijo, con la voz extrañamente plana. «Sí», asentí. «Y va a estar fuerte». Empecé a prepararme. Guardé a las gallinas más temprano. Encerré al ganado en un corral más cercano. Llevé a Trueno al establo pequeño de atrás. Guardé las herramientas. Cerré todo lo que se podía cerrar. Julia me ayudó sin que se lo pidiera. Trabajamos hombro con hombro, rápido, contra el tiempo que se agotaba. Las primeras gotas empezaron a caer cuando entramos a la casa. Gotas gruesas, pesadas, que golpeaban fuerte el techo de lámina. El ruido fue aumentando, de unas pocas gotas a una lluvia ligera, de lluvia ligera a temporal, y entonces el cielo se abrió. La lluvia caía en cortinas densas, el viento aullaba sacudiendo las ventanas, las puertas, toda la estructura de la casa. Los rayos cortaban el cielo oscuro, iluminándolo todo por fracciones de segundo. Los truenos estallaban tan fuerte que hacían vibrar el suelo. Encendí las lámparas de queroseno. La luz se había ido. Siempre se iba cuando llovía fuerte. La luz tenue y amarillenta de las lámparas bailaba en las paredes creando sombras largas. Julia estaba sentada en el sofá, abrazada a sus rodillas otra vez, mirando hacia la puerta, hacia las ventanas tapiadas, hacia la oscuridad de afuera cortada por los rayos. «Todo está bien», dije, más para mí que para ella. «Es solo lluvia», pero no era solo lluvia, porque en ese momento, entre el estruendo de la tormenta, oí otro sonido. Motor, varios motores, carros llegando. Julia lo oyó también. Se puso de pie de un salto, con los ojos abiertos por el terror. «Son ellos», susurró. Vinieron, trajeron gente. Corrí hacia la ventana del frente. Miré por la rendija entre las tablas. 3 camionetas. Deteniéndose frente al rancho. Puertas abriéndose, hombres bajando. Conté rápido. 6, 7, 8 hombres, todos armados, cuchillos, machetes. Uno de ellos tenía lo que parecía ser una escopeta. Y en medio de ellos, bajando de la primera camioneta, reconocí la silueta ancha, el andar arrogante. Renato. Había vuelto y había traído un ejército. Mi corazón se aceleró, me sudaron las manos. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí miedo de verdad. No miedo por mí, miedo por ella. Porque mirando a esos hombres allá afuera, a las armas, a la lluvia transformando todo en caos, me di cuenta de algo terrible. No había forma de ganar esto. No solo. Me giré hacia Julia. Estaba paralizada, temblando entera. «El sótano», dije rápido, agarrando el machete. «Ahora, ve al sótano y no salgas, no importa lo que pase». «Antonio, no», empezó a llorar. «Te van a matar, y después me van a encontrar y...» «Neta, Julia», le sostuve el rostro con las 2 manos, obligándola a mirarme. «Escucha, te prometí que no iba a dejar que nadie te lastimara, y lo voy a cumplir. Pero necesito que confíes en mí. Vete ahora». Vaciló un segundo más, luego salió corriendo por la parte de atrás. Respiré hondo, miré el machete en mi mano. Afuera, el primer grito cortó la tormenta. «¡Antonio!» Era la voz de Renato, amplificada por la rabia y el alcohol. «¡Sal de ahí, viejo! ¡Saca a la muchacha y nos vamos! No tiene que ser por las malas», no respondí. Otro grito. «Tienes 10 segundos, después vamos a entrar, y cuando entremos será a nuestro modo». Empecé a contar en mi cabeza. 1, 2, 3. Miré alrededor de la casa. Mi casa, donde había vivido con María, donde había criado a Juan Pedro, donde había enterrado mi vida hacía 3 años, 4, 5, 6, y donde,
En las últimas 24 horas había empezado a vivir de nuevo. 7, 8, 9. Sujeté el machete con más firmeza. 10. El primer estruendo llegó. Alguien pateando la puerta principal. La madera crujió pero resistió. Las trancas nuevas aguantaron. Segundo estruendo. Tercero. La puerta empezó a rajarse. Me puse enfrente. Listo. La puerta cedió. Y el infierno entró. En el límite de la supervivencia. El primer hombre que entró por la puerta recibió un golpe con la cacha del machete en la sien. Cayó como costal de papas, derribando una lámpara que explotó aceite por el suelo. El fuego empezó a lamer la madera. El segundo hombre tropezó con el cuerpo del primero y aproveché para soltarle una patada en las costillas. Oí cómo el aire salía de sus pulmones. Se dobló, cayó de rodillas, pero ya venían más, 2 a la vez, uno con un cuchillo, otro con un pedazo de tubo. El del tubo avanzó primero. Lo esquivé por poco, sentí el hierro rozarme el hombro. Giré y le acerté con el machete en el brazo. No fue profundo, solo lo suficiente para que soltara el tubo gritando. El otro aprovechó. El cuchillo vino rápido, brillando bajo la luz de las lámparas. Intenté esquivarlo, pero era tarde. La hoja rasgó mi camisa, abriendo un corte en mi brazo izquierdo. Un dolor agudo. Sangre caliente escurriendo. No tuve tiempo de pensar. Giré el machete y le golpeé la muñeca. El cuchillo salió volando. Retrocedió, sujetándose la mano sangrante. Pero eran muchos. Demasiados. El fuego del aceite se había extendido, subía por la pared. El humo empezaba a llenar la sala, el calor aumentaba, la lluvia seguía cayendo afuera, el ruido mezclándose con los gritos, con las mentadas de madre, con el chisporroteo de las llamas. ¡Agárrenlo!, bramó Renato desde algún lugar. Aún no había entrado. Dejó que los otros entraran primero. ¡Cobarde! 2 hombres me agarraron por los brazos. Eran fuertes, olían a sudor, aguardiente y rabia. Luché, me retorcí. Logré soltar un brazo, le acomodé un codazo en la nariz a uno de ellos. La sangre salpicó, pero el otro apretó más fuerte y 2 más vinieron a ayudarle. Me derribaron, caí de espaldas en el suelo de la sala. El machete se me escapó de la mano, deslizándose lejos. Las patadas empezaron a llover en las costillas, en la espalda, en el vientre. El dolor explotaba en oleadas. Intenté protegerme, cubrirme la cabeza, encogerme, pero eran muchos pies, muchas botas pesadas, mucho odio. ¡Ya basta! La voz de Renato cortó el caos. ¡Ya! ¡Lo quiero vivo! Las patadas pararon. Me quedé allí en el suelo tosiendo. Probé la sangre en mi boca. Las costillas me latían, al menos una rota, tal vez 2. El corte en el brazo ardía, pero estaba vivo. Unas manos me jalaron, me arrastraron y me tiraron de rodillas en medio de la sala. El humo ya estaba denso. Las llamas habían tomado la mitad de la pared. Toda la casa se iba a quemar pronto. Renato entró por la puerta destrozada. Caminó despacio pisando los escombros. En la mano una botella de mezcal. Bebió directo de la botella, con los ojos fijos en mí. «Viejo terco», dijo con la voz arrastrada por la bebida. «Te di una oportunidad. Te lo advertí. Pero no. Tenías que hacerte el valiente». Escupí sangre al suelo. No respondí. Se acercó. Se agachó frente a mí. El tufo a alcohol me golpeó la cara. «¿Dónde está?», preguntó bajo, peligrosamente bajo. Silencio. «¿Dónde está?», gritó con la voz estallando. «Se fue», mentí, forzando las palabras entre mis dientes rotos. «Se fue hoy temprano. Pidió un aventón a un camionero que pasó. Ya debe estar lejos. Me estudió, intentando decidir si yo estaba... Está diciendo la verdad». Luego esbozó esa sonrisa cruel. «Mientes», dijo simplemente. «Ningún camionero pasa por aquí. Y ella no iba a tener el valor de salir sola. No después de lo que le hice ayer. Está escondida, en esta casa, o aquí cerca». Se giró hacia sus hombres. «Voltéenlo todo».
ordenó. Cada cuarto, cada rincón. Encuéntrenla. Se dispersaron. Escuché pasos pesados recorriendo las habitaciones, la puerta de mi cuarto abriéndose, la del cuarto de Juan Pedro, la del baño, armarios siendo saqueados, cajones tirados, cosas rompiéndose. Cerré los ojos. Recé por primera vez en 3 años, recé de verdad, para que Julia se hubiera ido al sótano, que estuviera quieta, que no hiciera ni un ruido. «Nada por aquí», gritó alguien desde la recámara. «Aquí tampoco». Otro desde el baño. Renato frunció el ceño, miró a su alrededor, a las paredes en llamas, al humo, a la lluvia que entraba por la puerta destrozada. «Busquen afuera», ordenó. «El gallinero, el corral, ese cobertizo viejo, encuéntrenla». Varios hombres salieron corriendo bajo la lluvia, otros continuaron adentro, pateando muebles, derribando estantes. Y entonces lo oí, un sonido que me heló la sangre, pasos en el techo. Alguien había subido, estaba caminando sobre las láminas de zinc, buscando. El ruido de los pasos se movió, hacia adelante, hacia atrás, a los lados. «¡Jefe!» El grito vino de afuera. «¡Hay un granero aquí atrás!» «No, no, no, no». Renato sonrió. «El granero», repitió. «Buen lugar para esconderse». Hizo una señal a 2 hombres. Me agarraron de nuevo, arrastrándome hacia afuera. La lluvia me golpeó fuerte en la cara, agua helada mezclándose con mi sangre. Los rayos iluminaban todo con destellos blancos y cegadores. Me arrastraron hasta el granero. La puerta estaba abierta, el viento la hacía azotarse. Allá adentro, oscuridad. «Prendan una luz», ordenó Renato. Alguien encendió un encendedor. La débil llama reveló el interior. Pacas de heno, herramientas viejas colgadas, y en el suelo, en el rincón, la trampilla del sótano. Mi corazón se detuvo. Renato la vio. Caminó hacia allá despacio. Miró la trampilla. Me miró a mí. Su sonrisa se hizo aún más ancha. «La encontramos», dijo. Se agachó. Tiró de la madera. La madera vieja crujió fuerte. Oscuridad abajo. Silencio. «¡Julia!», llamó, su voz resonando en el sótano. «Julia, querida, sé que estás ahí. Puedes subir. Se acabó el juego». «Nada». «Julia», intentó de nuevo, su voz volviéndose impaciente. «Si no subes sola, voy a bajar yo, y va a ser peor, mucho peor». «Silencio todavía», bufó irritado. Hizo una señal a uno de los hombres. «Baja y tráela». El hombre dudó, miró hacia la oscuridad allá abajo, pero obedeció. Comenzó a bajar los viejos escalones de madera, uno a la vez, despacio. «No hay nadie aquí», gritó después de un minuto. «¿Cómo que no hay nadie?», bramó Renato. «Está vacío, solo hay cajas de papas y cebollas». Renato se puso rojo. Las venas le saltaban en el cuello. Se giró hacia mí con tanta rabia en los ojos que creí que me mataría ahí mismo. «¿Dónde?». Cada palabra salió como un disparo. «Está». Otro disparo. «¿Ella?». Y entonces lo oí, un sonido viniendo de la lluvia, de la oscuridad, de la maleza detrás del granero, un caballo relinchando, un trueno. Y entonces entendí. Julia no se había ido al sótano, se había ido al establo, había tomado a Trueno, había escapado, era lista, más lista de lo que imaginé. Pero ahora todos lo habían oído también. «Es ese caballo», dijo uno de los hombres. «Viene de allá, del monte». Renato salió corriendo. Los otros lo siguieron. Me dejaron allí tirado en el granero, sangrando, deshecho. Intenté levantarme. El cuerpo no me obedeció. Las costillas rotas mandaron agujujas de dolor a través de mi pecho. Caí de nuevo, tosí, más sangre. Pero tenía que levantarme, tenía que llegar a ella antes que ellos. Me apoyé en una paca de heno. Usé las manos, los brazos. Cada centímetro me costaba un dolor inmenso, pero logré ponerme de pie, tambaleante, mareado, pero de pie. Salí del granero tropezando, la lluvia me golpeó como una pared, frío,
viento, oscuridad cortada por relámpagos. Oí gritos viniendo del monte, linternas cortando entre los árboles, hombres gritando, el caballo relinchando alto, asustado. ¡Allí!, alguien berreó. ¡La vi! ¡Va montada en el caballo! Me tambaleé en dirección al monte. Cada paso era una agonía. Cada respiración era un cuchillo en los pulmones. Más gritos, sonido de ramas rompiéndose. Y entonces un grito diferente. ¡Julia! Ella había gritado. Forcé a mi cuerpo a moverse más rápido. Entré en la maleza. Las espinas rasgaron mi piel. Las ramas azotaron mi rostro. No me importó. Llegué a un pequeño claro. Y vi. Julia estaba en el suelo. Trueno al lado, inquieto, con las riendas sueltas. Debió haberse caído, o la derribaron. Uno de los hombres estaba sobre ella, sujetándole los brazos. Otro venía con una soga. Renato estaba parado observando, con la botella de mezcal todavía en la mano. Finalmente, dijo cuando la vio en el suelo. Diste mucho trabajo, niña. Demasiado trabajo. Julia luchaba, pateaba, gritaba. Pero eran dos hombres grandes. No tenía oportunidad. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue rabia, no fue miedo. Fue desesperación pura. Se lo había prometido. La había mirado a los ojos y le juré que la protegería, que no dejaría que nadie le hiciera daño. Y ahora estaba allí, quebrado, sangrando, incapaz de hacer nada mientras se la llevaban. ¡No! Grité o intenté gritar. Salió más como un gemido ronco. Renato se giró. Me vio allí. Se rió. ¿Sigues vivo?, dijo. Impresionante. Pero se acabó, viejo. Perdiste. Nosotros ganamos. ¿Y ahora? Empezó a caminar en dirección a Julia. Su mano fue hacia el cinturón. Sacó un cuchillo. El mismo cuchillo de ayer. Ahora voy a terminar lo que empecé ayer, continuó. Pero esta vez lo voy a hacer bien. Voy a hacer que mires, para que aprendas a no meterte donde no te llaman. Los hombres pusieron a Julia boca abajo, sometiéndola contra el suelo. Ella gritaba, lloraba, gritaba mi nombre. Renato se arrodilló a su lado. El cuchillo brilló con un rayo. Y en ese momento, mirando aquella escena, sabiendo que estaba demasiado débil para llegar a tiempo, demasiado roto para luchar, me di cuenta de algo. Iba a perder de nuevo. Iba a llegar tarde otra vez. Iba a ver cómo alguien a quien prometí proteger me era arrebatado de nuevo, como María, como Juan Pedro, como todos los que amé. ¡No! ¡No! Algo dentro de mí rugió. No sé de dónde salió la fuerza, no sé cómo mi cuerpo obedeció, pero lo hizo. Corrí, ignoré el dolor, ignoré las costillas rotas, ignoré la sangre, ignoré todo, solo corrí. Renato levantó el cuchillo, preparó el golpe, yo estaba a 3 metros, 2 metros. El cuchillo empezó a bajar, 1 metro, y entonces me lancé. Agarré a Renato por la espalda en el aire, caímos juntos, rodamos por la tierra mojada. El cuchillo escapó de su mano, quedé por encima, le asesté un puñetazo, otro, se me partieron los nudillos, pero seguí golpeando, golpeando, golpeando. Años de dolor, años de pérdida, años de rabia contenida. Todo saliendo en cada golpe. Unas manos me jalaron, me arrancaron de encima de él, 3 hombres, 4. Me lanzaron lejos, caí de espaldas. Renato se levantó tambaleante, el rostro sangrando, la nariz rota, un ojo hinchándose, pero sus ojos ardían de odio. ¡Mátenlo!, les berreó a los hombres. ¡Maten a este hijo de puta! Avanzaron, y entonces el mundo explotó en luz y sonido. Un rayo, enorme, cayendo tan cerca que sentí el calor, el olor a ozono. Cayó en un árbol a pocos metros. El árbol explotó. Fuego, humo, ramas volando. Todo el mundo se tiró al suelo. Se cubrieron la cabeza. Julia gritó, y cuando miré de nuevo a través del humo y la lluvia, vi algo. Trueno. Mi fiel caballo se había soltado. Estaba de pie entre nosotros y los hombres.
con las orejas gachas, los ojos muy abiertos, asustado por el rayo, por el fuego, por el caos, pero se quedó allí, bloqueando el camino, dándonos tiempo. Me arrastré hasta Julia. Los hombres que la sujetaban la habían soltado cuando cayó el rayo. Se estaban levantando ahora, aturdidos. «Ven», le dije tirando de ella. «Ahora». Ella agarró mi mano. Nos levantamos juntos, nos tambaleamos hacia Trueno. «¡Agárrenlos!», berreaba Renato. «¡Que no escapen!». Pero Trueno seguía allí, impidiendo el paso, protegiendo. Llegué hasta él. Sujeté las riendas con la mano temblorosa. Miré a los ojos al caballo. «Gracias, viejo amigo», susurré. «Gracias». Subí a Julia de un tirón. Ella montó. Yo subí detrás. Cada movimiento era una agonía, pero subí. «¡Arre!». Toqué a Trueno fuerte con los talones. «¡Vamos!». El caballo salió disparado. Atravesamos el monte a una velocidad suicida. Las ramas nos rasgaban. Las espinas nos cortaban. No importaba. Oía gritos detrás, pasos pesados, hombres corriendo. Pero Trueno conocía ese monte, conocía cada árbol, cada vereda. Salimos del otro lado, al pasto abierto. La lluvia caía en cortinas. Los rayos lo iluminaban todo. «¿Hacia dónde?», gritó Julia contra el viento. «¿Hacia dónde en verdad?». La casa estaba ardiendo, el granero rodeado. Ellos tenían camionetas. Nosotros solo teníamos un caballo cansado. Y entonces la vi. La carretera vieja, no la principal. La secundaria que cortaba por el otro lado del rancho, abandonada, llena de maleza, casi intransitable, pero era una salida. Guié a Trueno hacia allá. El caballo entendió, aceleró. Entramos en el camino viejo, la vegetación cerrada a ambos lados. Como un túnel verde y oscuro, Trueno galopaba. Su corazón latía fuerte contra mis piernas. Su respiración era pesada, pero seguía. Seguía salvándome, salvándonos a los dos. No sé cuánto tiempo cabalgamos. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. Todo era dolor, lluvia, oscuridad y movimiento. Finalmente, cuando sentí que Trueno empezaba a flaquear, tiré de las riendas. Paramos en una parte alta. Se alcanzaba a ver a lo lejos, a través de la lluvia. El rancho, mi casa, estaba en llamas. El fuego subía alto a pesar de la lluvia. Humo negro contra el cielo oscuro. Todo lo que yo tenía, todo lo que quedaba de María y Juan Pedro, todos los recuerdos, ardiendo. Julia giró la cabeza, siguió mi mirada, vio las llamas. «Antonio», susurró, «tu casa. Lo siento mucho, lo siento tanto». No pude responder, garganta cerrada, ojos ardiendo. Había perdido todo de nuevo. La casa, el rancho, mi vida, pero mirando a la niña frente a mí, lastimada, asustada, pero viva, me di cuenta de que no lo había perdido todo. La había salvado a ella. Había llegado a tiempo. Esta vez había llegado a tiempo. Y eso lo valía todo. En las cenizas, un nuevo amanecer. La lluvia empezó a disminuir cuando el cielo ganó los primeros tonos grises de la madrugada. Habíamos parado en un lugar que conocía desde niño, una pequeña gruta en la ladera de un cerro, escondida por vegetación densa. Había pasado muchas tardes allí de pequeño, huyendo del trabajo pesado en el rancho de mi padre. Era mi refugio secreto. Ahora era nuestro escondite. Bajé de Trueno con dificultad. Las piernas me fallaron en cuanto toqué el suelo. Julia tuvo que sostenerme para que no me cayera. El cuerpo entero me dolía como nunca antes. Cada respiración se sentía como vidrio en los pulmones. El corte en el brazo había dejado de sangrar, pero ardía. Las costillas rotas latían con cada movimiento. «Necesitas recostarte», dijo Julia, con voz preocupada. «Estás muy mal herido». «Estoy bien», mentí, pero la voz salió demasiado débil para convencerla. Me ayudó a entrar en la gruta. No era grande, tal vez 3 metros de profundidad, 2 de ancho, pero estaba seca y escondida. Era todo lo que teníamos ahora.
Me senté apoyado en la pared de piedra. Julia se puso de rodillas frente a mí. Incluso en la penumbra de la gruta se veía la preocupación en sus ojos. También se veía sangre en su ropa. No era de ella, era mía. «Déjame ver», dijo empezando a jalar mi camisa rasgada. No tenía fuerzas para resistir. Dejé que me la quitara. La tela se pegaba a las heridas, arrancando costras nuevas. Me mordí el labio para no gemir. Ella se puso pálida al ver el estado de mi cuerpo. Moretones morados y negros cubriendo las costillas. El corte profundo en el brazo. Rasguños y cortes menores por todas partes. La hinchazón en el lado de la cara donde me habían pateado. «Dios mío», susurró. «Te deshicieron». «Sigo vivo», respondí. «Y tú también. Es lo que importa». Ella sacudió la cabeza, las lágrimas empezando a brotar. «Tu casa», dijo con la voz quebrada. «Tu rancho. Todo lo que tenías. Todo por mi culpa. Si yo no hubiera aparecido, si no me hubieras salvado, nada de esto habría pasado. Estarías en tu casa, seguro, y yo... Tú estarías muerta», completé, «devorada por los caimanes. ¿Es eso lo que preferirías?» Ella sollozó. «No lo sé», explotó. «Ya no lo sé. Tal vez sería mejor. Al menos tú no habrías perdido todo por mi culpa». Le tomé el rostro con las manos, aunque me dolía levantar los brazos. La obligué a mirarme. «Julia», dije firme, «escucha bien. Esa casa estaba muerta desde hacía 3 años. Era solo una estructura, solo paredes y techo guardando fantasmas. Yo estaba muerto dentro de ella, existiendo, no viviendo. Tú no me quitaste nada. Tú me diste una razón para despertar otra vez. Pero ahora no queda nada», lloró ella. «Ni la casa, ni el rancho. Van a seguir buscándonos, nos van a encontrar, nos van a matar». «No lo harán», dije con más convicción de la que sentía. «No lo harán porque no los dejaremos». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo le hacemos? No tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. Estás demasiado herido para caminar. Y ellos tienen camionetas, armas, gente, lo tienen todo». Tenía razón, en cada punto. Pero no podía dejar que viera la desesperación que yo también sentía. «Tenemos a Trueno», dije. «Nos tenemos el uno al otro. Y tenemos esto». Saqué del bolsillo del pantalón algo que había guardado antes de salir de la casa. Mi vieja cartera de cuero. Dentro algo de cambio. Y un fajo de billetes doblado. Lo abrí. Era dinero. No mucho. 5,000 pesos que guardaba para una emergencia. Nunca había necesitado usarlos, hasta ahora. «No es mucho», admití, «pero alcanza para comprar comida, medicinas, tal vez pagar un lugar donde quedarnos unos días». Julia miró el dinero, me miró a mí, y por primera vez desde que empezó la tormenta vi algo más que miedo en sus ojos. Esperanza. «¿Qué hacemos?», preguntó, más calmada ahora. «¿Cuál es el plan?» Plan. Una palabra muy grande para la confusión que era mi cabeza en ese momento. Pero forcé a mi cerebro a funcionar, a pensar, a encontrar una salida. «Tenemos que salir de Michoacán», dije despacio, organizando mis pensamientos. «Renato tiene gente aquí. Conoce a todo el mundo. Si nos quedamos, nos van a encontrar. Tenemos que ir lejos, a un lugar donde él no tenga alcance». ¿Y dónde sería eso?, pensé. México era grande, pero el crimen organizado del interior tenía brazos largos. ¿Guanajuato? No, demasiado conflicto. ¿El norte? Tal vez. ¿O Zacatecas?, dije. Tengo un primo lejano que vive cerca de Jerez. No nos hablamos hace años, pero me debe una. Le salvé la vida una vez cuando éramos jóvenes. Tal vez nos deje quedarnos allá un tiempo. El suficiente para pensar qué hacer después. ¿Está lejos? Unos 500 kilómetros, respondí. 3, 4 días a caballo, más si tenemos que desviarnos de la carretera principal e ir por caminos vecinales. Julia se mordió el labio pensando. ¿Podrás aguantar?, preguntó.
¿En ese estado? No lo sabía. Honestamente no lo sabía. Pero ¿qué otra opción tenía? Voy a tener que aguantar, dije. Ella asintió. La determinación empezaba a sustituir al miedo. Entonces nos vamos, dijo. Juntos. Se sentía extraño. Hacía tanto tiempo que no usaba esa palabra aplicada a mí y a otra persona. Julia se levantó. Voy a ver si encuentro algo para limpiar esas heridas, dijo. ¿Hay tepescohuite por aquí? Sirve para desinfectar y cerrar la piel. Debe haber, respondí, sorprendido por su conocimiento. Cerca del arroyo que corre allá abajo. Ella salió de la gruta. Escuché sus pasos alejándose. Me quedé allí solo, recargado en la piedra fría, sintiendo que mi cuerpo protestaba cada segundo. Cerré los ojos. Por un momento dejé que el dolor viniera, dejé que oprimiera el cansancio, dejé que la realidad de lo que había perdido me golpeara. La casa donde me casé con María, el cuarto donde nació Juan Pedro, la cocina donde tomamos café juntos por última vez, el porche donde me senté tantas noches a mirar las estrellas. Todo hecho cenizas ahora. Pero entonces recordé el rostro de Julia cuando la vi colgando sobre esos cocodrilos. Recordé el terror en sus ojos, la desesperación, la certeza de la muerte, y recordé cómo ese terror se volvió gratitud cuando cayó en la orilla, viva. Perdí una casa, pero salvé una vida, y al final, una vida valía más que el adobe y la madera. Julia volvió con las manos llenas de plantas. Era tepescohuite, efectivamente. También había encontrado unas frutas silvestres, tunas maduras que habían caído de un nopal cercano. No era mucho, pero era algo. Ella masticó las hojas y la corteza hasta convertirlas en una pasta verde. La untó en mis heridas con cuidado. Ardía como fuego, pero era un dolor bueno, dolor de curación. Mi madre me enseñó, explicó mientras trabajaba. Cuando era chica y no teníamos dinero para el médico, ella me llevaba al monte y me mostraba las plantas, cuáles servían para la fiebre, cuáles para las heridas, cuáles para el dolor. Decía que la naturaleza nos cuida si sabemos pedirle. Era una mujer sabia, comenté. Lo era, asintió Julia, con la voz entristecida. Me hace tanta falta. Si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Nunca habría dejado que Renato hiciera lo que hizo. ¿Cómo murió?, pregunté. Dijiste que hace 6 meses. Julia dejó de aplicar la pasta. Se quedó mirando sus propias manos. Dijeron que fue el corazón, respondió bajito. Se detuvo de repente. Estaba en la cocina haciendo la cena. Se desplomó. Cuando la encontré, ya se había ido. Pausó. Respiró profundo. Pero yo creo que murió de tristeza, continuó. De vivir tanto tiempo con un hombre al que no amaba. De aguantar tanto abuso, tantas cosas calladas. Su corazón estaba demasiado cansado de doler. Entonces se detuvo. Conocía ese tipo de dolor. Conocía el peso de cargar la tristeza hasta que el cuerpo ya no aguanta más. Lo siento mucho, dije. Y era verdad. Ella terminó de cuidar las heridas. Tomó una de las tunas que había traído. La partió a la mitad con cuidado. La tuna tenía espinas. Había que saber cómo abrirla. Me ofreció una mitad. Comimos en silencio. La fruta estaba madura, dulce y fresca. No mataba el hambre, pero ayudaba. Daba energía. Afuera, el día había amanecido por completo. A través de la entrada de la gruta se veía el cielo aclarándose. La lluvia había parado. Solo quedaba el sonido del viento en los árboles y de los pájaros empezando a cantar. Necesitamos descansar, dijo Julia. Al menos unas horas. No aguantas viajar así. Y Rayo también necesita descansar. Tenía razón. El caballo había galopado toda la noche, bajo la lluvia. Con 2 encima, debía estar exhausto. Unas horas, asentí. Después salimos, antes de que el sol esté muy alto. Julia se acomodó a mi lado. No muy cerca, pero lo suficiente. Recargó la cabeza en la pared de piedra.
Cerró los ojos. Antonio, dijo sin abrirlos. ¿Sí? Gracias, murmuró. Por todo. Por salvarme. Por no rendirte. Por hacerme creer que todavía queda gente buena en el mundo. No supe qué responder. Así que me quedé callado. En pocos minutos su respiración se volvió regular. Se había dormido, el cuerpo cobrando el precio del terror, de la huida, de la noche en vela. Yo también debería dormir. Lo necesitaba. Pero siempre que cerraba los ojos veía las llamas, veía la casa quemándose, veía a los hombres avanzando, veía a Renato con ese cuchillo sobre Julia, así que me quedé despierto, de guardia, protegiendo. El sol subió despacio, los rayos empezaron a entrar en la gruta, iluminando, calentando. Miré a Julia durmiendo. Rostro joven, marcas de lágrimas secas en las mejillas, muñecas todavía vendadas, pero viva, respirando, segura por ahora. Había perdido mi casa, mi rancho, tal vez mi vida como la conocía, pero mirándola a ella, entendí algo que tardé 3 años en aprender. El hogar no es un lugar, el hogar es a quien uno elige proteger. Y yo había tomado mi decisión. Ahora solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para honrar esa elección, para mantenerla viva, para llegar hasta Chihuahua, para volver a empezar. Afuera, Rayo pastaba tranquilo en un pequeño claro, el caballo que me había salvado tantas veces, que nos había cargado a los dos lejos de la muerte, mi compañero fiel. Cerré los ojos por un momento, solo un momento, y dejé que el cansancio venciera. Cuando desperté, el sol ya estaba alto en el cielo. Julia seguía durmiendo, y por primera vez en 3 años había soñado, no con María, no con Juan Pedro, soñé con un camino largo, de tierra roja, y al final de ese camino una casa pequeña, sencilla, nueva, y en la puerta de esa casa alguien esperando. No veía el rostro, pero no importaba, porque por primera vez en 3 años soñé con el futuro, y ese futuro no estaba en cenizas, estaba en construcción. Salimos de la gruta cuando el sol empezaba a bajar de nuevo. Había dormido más de lo planeado. El cuerpo lo pidió y no hubo forma de negárselo. Cuando desperté, el dolor era distinto. Seguía presente, seguía fuerte, pero más controlado. La pasta de tepescohuite que Julia había aplicado había ayudado. El descanso también. Julia ya estaba despierta. Había salido y vuelto con más fruta. Mangos que encontró en un árbol cercano, guayabas maduras, más tunas. Se había lavado la cara en el arroyo. Su cabello aún estaba húmedo, recogido en una coleta improvisada con un pedazo de cordel que encontró quién sabe dónde. Parecía diferente. Más fuerte, tal vez, o solo más decidida. «¿Cómo estás?», preguntó cuando me vio despierto. «Mejor», respondí, y no era una mentira total. «Puedo montar». Ella me ayudó a levantarme. Cada movimiento todavía dolía, pero era un dolor que se podía aguantar. Dolor que se podía ignorar cuando era necesario. Salimos de la gruta. Rayo levantó la cabeza cuando nos vio. Había comido, bebido agua del arroyo, descansado. Parecía bien. Mejor que nosotros dos, al menos. Fui hacia él. Pasé la mano por su cuello fuerte. Sentí el calor del pelaje. «Gracias, viejo», murmuré. «No estaría vivo sin ti». El caballo resopló bajito, como si entendiera. Monté con dificultad. Julia subió delante. Tomé las riendas. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. La gruta quedaba en el límite de mi propiedad, o de lo que había sido mi propiedad. De ahí en adelante era tierra de nadie. Monte cerrado, sierras bajas, veredas antiguas usadas por cazadores y viajeros que preferían evitar los caminos principales. Era por ahí por donde teníamos que ir. «Agárrate fuerte», le advertí a Julia. «Va a ser un camino difícil». Ella asintió. Toqué a Rayo con los talones. El caballo empezó a andar. Entramos en el monte. Las primeras horas fueron las peores. El terreno era irregular,
lleno de piedras sueltas, raíces expuestas, hoyos escondidos por la vegetación. Rayo iba con cuidado, pero aún así resbalaba a veces. Cada sacudida mandaba dolor a mis costillas rotas. Julia se daba cuenta cuando yo me encogía de dolor. No decía nada, pero sentía que ella se ponía más tensa, tratando de sujetarse mejor para no pesarme tanto. El sol iba bajando. La vegetación se hizo más densa. Árboles antiguos de troncos gruesos, enredaderas colgando, sonido de pájaros desconocidos. Olor a tierra mojada, a hoja podrida, a vida salvaje. Era el México profundo, el México que existía lejos de las ciudades, lejos de las carreteras, lejos de todo. El México que conocía desde niño, el México que ahora era nuestro único camino. Cuando la luz empezó a faltar, busqué un lugar para parar. Encontré un área medio plana bajo una ceiba grande. Sus raíces enormes formaban casi un refugio natural. «Vamos a parar aquí», dije. «Está oscureciendo demasiado para seguir. Desmontamos». O mejor dicho, Julia desmontó y me ayudó a bajar. Las piernas me temblaban. El cuerpo protestaba, pero estaba de pie. Julia cuidó de Rayo. Le quitó la silla, pasó la mano por su lomo, verificando si tenía lastimaduras. Lo llevó hasta un tramo donde había pasto todavía verde. El caballo empezó a pastar. Mientras tanto, junté ramas secas. No muchas, no podíamos hacer una fogata grande que llamara la atención, pero lo suficiente para tener un poco de calor, un poco de luz. Julia volvió y me ayudó. Tenía maña para esas cosas, manos hábiles de quien aprendió a valerse por sí misma. Logró encender el fuego usando 2 piedras de pedernal que encontró. Las chispas prendieron en la rama seca. El fuego nació pequeño pero firme. Nos sentamos cerca de las llamas. El calor era bueno, la luz también. Alejaba la oscuridad que parecía apretar de todos los lados. «¿Cuánto crees que avanzamos?», preguntó Julia. «Unos 20 kilómetros», estimé. «Tal vez menos. El camino es difícil. No se puede ir rápido». «480 todavía por delante entonces». «Más o menos». Ella se quedó quieta, mirando el fuego. Las llamas danzaban reflejadas en sus ojos. «¿Lo vamos a lograr?», preguntó bajito. «Sí», respondí con una convicción que no sentía totalmente. «No tenemos otra opción». «Siempre hay opción», dijo ella. «Podrías haberme dejado morir en aquel río. Podrías haberme entregado cuando apareció Renato. Podrías haberte quedado en tu casa y dejar que yo huyera sola. Siempre tuviste opción». Me volví para mirarla bien. «¿Y con cuál de esas opciones crees que podría haber vivido después?». Ella no respondió. Solo siguió mirando el fuego. «¿Sabes por qué te salvé aquel primer día?», continué. «No fue solo porque era lo correcto. Fue porque hace 3 años no pude salvar a mi familia. Llegué tarde. El médico llegó tarde. Todos llegamos tarde. Y desde entonces viví con ese peso, con esa culpa de no haber hecho lo suficiente, de no haber sido lo suficientemente rápido». Pausé. Tragué el nudo en la garganta. Cuando oí tu grito aquella mañana, era como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de no llegar tarde, de hacer la diferencia, de salvar a alguien. No podía desperdiciar eso, no podía ser un cobarde otra vez. «No fuiste un cobarde», dijo Julia con firmeza. «Tú no tuviste la culpa de lo que le pasó a tu familia. Una fiebre es una fiebre, a veces no hay nada que hacer». «Lo sé aquí», toqué mi cabeza. «Pero aquí», toqué mi pecho, «aquí todavía duele, todavía siento que fallé». Julia se acercó. Tomó mi mano. Su mano estaba caliente por el fuego. «No me fallaste a mí», dijo mirándome a los ojos. «Me salvaste 2 veces, 3, si contamos ayer por la noche. Eres el hombre más valiente que he conocido, y el más noble también». No supe qué decir. Hacía tanto tiempo que alguien no me decía algo así. «Gracias», murmuré por fin. Nos quedamos allí sentados, de la mano,
viendo el fuego consumirse despacio. La noche había llegado completa, los sonidos nocturnos llenaban el monte, grillos, ranas, algún animal más grande moviéndose entre la vegetación. «Antonio», dijo Julia después de un rato, «¿puedo hacerte una pregunta? Dime, cuando lleguemos a Chihuahua, cuando estemos seguros, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver? ¿A intentar reconstruir el rancho?» Pensé en la pregunta. Pensé en el rancho hecho cenizas. Pensé en todo lo que había perdido. Y me di cuenta de algo. «No», respondí. «No hay nada a qué volver. E incluso si lo hubiera, creo que ya no quiero esa vida. Esa vida era sobre el pasado. Sobre vivir con fantasmas. Sobre solo existir. ¿Y qué vida quieres?» La miré. A este ser humano que había entrado en mi vida hacía apenas 2 días, pero que ya lo había cambiado todo. «No lo sé todavía», admití, «pero sé que quiero una vida que valga la pena vivir, no solo sobrevivir, vivir de verdad». Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Creo que yo también quiero eso», dijo. El fuego se fue muriendo poco a poco. Las brasas brillaban rojas. El sueño empezó a pesar. «Tú duerme primero», dije. «Yo me quedo de guardia». «Tú necesitas descansar más que yo», protestó ella. «Descansaré después, ahora duerme». Ella abrió la boca para discutir, pero vio la expresión en mi rostro y desistió. Se acostó cerca de las brasas, usando la silla de montar como almohada. Se cubrió con la manta delgada que habíamos logrado traer. Estaba amarrada a la silla y sobrevivió a la huida. En minutos se quedó dormida. Me quedé sentado, apoyado en una de las raíces grandes de la ceiba. Miraba hacia la oscuridad, hacia las sombras, hacia los lugares de donde podía venir el peligro. No creía que Renato se fuera a rendir. Un hombre de ese tipo no se rinde. Pero tal vez pensara que nos fuimos por la carretera principal. Tal vez buscara en la dirección equivocada el tiempo suficiente para que ganáramos distancia. Tal vez. Las horas pasaron despacio. La luna salió, todavía creciente, dando un poco de luz plateada. Podía ver mejor ahora. Ver los árboles. Ver a Rayo descansando. Ver a Julia durmiendo. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo la vida podía cambiar tan rápido. 2 días atrás me despertaba en mi rancho, solo, muerto por dentro, sin propósito. Ahora estaba huyendo, herido, perdido, pero vivo, realmente vivo, por primera vez en 3 años. Es curioso cómo funciona. Tuve que perderlo todo para recuperar las ganas de vivir. Julia se movió en sueños. Murmuró algo, soñando. Esperaba que fuera un sueño bueno. Se merecía sueños buenos después de todo lo que pasó. Cuando la luna estaba alta en el cielo, oí algo, un sonido diferente. No era animal del monte, no era el viento, era un motor, distante todavía, muy distante, pero viniendo en nuestra dirección. Todo mi cuerpo se tensó. Escuché con más atención. El sonido se hizo un poco más fuerte, luego se detuvo. Silencio. Esperé. El corazón me latía con fuerza. Nada. Tal vez era un camión en la carretera principal, la carretera que quedaba a kilómetros de allí. El sonido viaja lejos por la noche. Podía ser eso. Pero el instinto me decía otra cosa. El instinto me decía que estaban buscando. Me levanté con cuidado. Fui hasta donde Julia dormía. Toqué su hombro gentilmente. Ella despertó sobresaltada, con los ojos abiertos de miedo. «Shh», hice la señal de silencio. «Somos nosotros, pero tenemos que irnos. Ahora». Ella entendió al instante. Se levantó rápido. Tomó la manta. Ayudó a ensillar a Rayo, que también había despertado con las orejas atentas. Apagué las brasas con tierra. Eliminé cualquier rastro de que hubiéramos parado allí. Montamos, salimos de allí en la oscuridad, guiando a Rayo despacio para no hacer ruido. Nos alejamos unos 2 kilómetros antes de parar de nuevo.
Esta vez no hicimos fuego. Solo nos quedamos allí en la oscuridad esperando el amanecer. Julia estaba apoyada en mí, temblando un poco. No era frío, era miedo. ¿Eran ellos?, preguntó bajito. No lo sé, respondí honesto, pero no podía arriesgarme. Ella asintió. Se arropó más con la manta. ¿Cuánto falta para Chihuahua?, me preguntó. A este paso, 5 días, tal vez 6. Es mucho tiempo. Lo es, asentí, pero lo vamos a lograr. ¿Cómo lo sabes? Miré hacia el cielo, hacia las estrellas que brillaban entre las ramas de los árboles, hacia la luna que iluminaba todo con su luz tenue, porque ya llegamos demasiado lejos como para rendirnos ahora, respondí, y era verdad. Habíamos sobrevivido a los cocodrilos, al padrastro violento, al ataque en el rancho, al fuego, a la huida bajo la lluvia. Habíamos sobrevivido a todo y íbamos a seguir sobreviviendo, porque ahora no se trataba solo de mí, no se trataba solo de ella. Se trataba de nosotros dos, de esta familia improbable que el destino había juntado. Un hombre viudo que había olvidado cómo vivir, una niña que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, juntos, huyendo, juntos, sobreviviendo, juntos, reconstruyendo. El sol comenzó a salir despacio, los primeros rayos cortando la oscuridad. Y con la luz vino algo que no sentía hace mucho tiempo. Paz, no la paz de quien se rinde, sino la paz de quien finalmente encontró un motivo por el cual luchar. Vámonos, dije cuando hubo luz suficiente. Tenemos camino por delante. Julia se acomodó mejor en la silla de montar. Miró hacia enfrente, hacia la vereda que cortaba el monte espeso. Vámonos, asintió. Y seguimos, lejos del pasado que se quemó, cerca del futuro que aún estaba por construirse. 2 sobrevivientes en una jornada imposible, pero juntos. Y eso, lo descubrí en aquellos días de huida y dolor, marcaba toda la diferencia, porque solo uno sobrevive, pero juntos uno vive. 3 semanas después, la casa de mi primo quedaba en las afueras de Tenosique, en un pequeño rancho con vista al río Usumacinta. Cuando llegamos, después de 8 días de viaje, más de lo planeado porque tuvimos que desviarnos varias veces, él abrió la puerta y se me quedó viendo como si viera a un aparecido. «Antonio», dijo incrédulo, «pensé que habías muerto». «Casi», respondí, «pero sigo aquí». Él nos recibió, hizo preguntas, escuchó la historia y al final, como yo sabía que lo haría, nos ofreció refugio. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten», dijo. «Hay un cuartito en el fondo. No es mucho, pero es seguro». Julia lloró de alivio. Y allí, en ese cuartito sencillo, con paredes de madera y piso de cemento, empezamos de nuevo. Conseguí chamba en una finca cercana. Trabajo rudo, pero pagaban. Julia empezó a ayudar a la esposa de mi primo con la costura. Sus muñecas ya habían sanado. Las marcas seguían ahí, pero ella decía que no le importaba. Decía que eran recordatorios de que había sobrevivido. Las semanas se volvieron meses. Nadie nos encontró. Nadie vino a buscarnos. O Renato se dio por vencido, o buscó en los lugares equivocados el tiempo suficiente para que nos perdiéramos del mapa. Julia floreció. Ganó peso. Recuperó el color en la cara. Empezó a sonreír más, a reír incluso. Y yo volví a sentir. No de la misma forma que sentía con María. No de la misma forma que sentía con Juan Pedro. Era diferente, nuevo, pero era real. Una tarde, 6 meses después de haber llegado, estaba sentado a la orilla del Usumacinta. Julia se acercó, se sentó a mi lado. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo extraña que es la vida», respondí. «Cómo a veces uno necesita perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Ella tomó mi mano, como lo había hecho en aquella primera noche de huida. «Tú me salvaste», dijo, «pero creo que de alguna forma
Yo también te salvé a ti. La miré, a esa persona que había entrado en mi vida pendiendo de un hilo sobre la muerte. Esa persona que me hizo recordar que aún había una razón para despertar cada día. Me salvaste, asentí. Sin duda me salvaste. Y allí, sentado a la orilla del Usumacinta, con el sol poniéndose y pintando el cielo de naranja y púrpura, entendí finalmente. La vida no se había acabado cuando María y Juan Pedro murieron. Solo se había pausado, esperando el momento justo, esperando aquel grito en medio del monte, esperando a aquella niña sobre los cocodrilos, esperando la oportunidad de empezar de nuevo. Y ahora, con Julia a mi lado, con trabajo en las manos y paz en el corazón, la vida había recomenzado de verdad. No era la misma vida, pero era buena, era real, era una vida vivida, y al final era lo único que importaba. Porque a veces llegamos demasiado tarde, a veces llegamos demasiado temprano, pero cuando llegamos en el momento justo, cambiamos destinos, el nuestro y el de a quienes salvamos, y descubrimos que salvar otra vida es la mejor forma de salvar la propia.